Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este ciclo de entrevistas pastoreando la actualidad a través de Radio Stella Maris y a través de las diferentes redes sociales del Obispado de Valparaíso por la Delegación de las Comunicaciones. Nos acompaña, por supuesto, como siempre acá, Padre Sebastián Vázquez, encargado de la Delegación de las Comunicaciones. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido nuevamente. Oye, muchas gracias, Hans, como siempre, estar acá en esta casa, Stella Maris, y queremos justamente compartir con ustedes esta entrevista, este espacio de reflexión, para poder también seguir ahí hablando y conociendo la realidad nacional y también eclesial. Y tenemos un muy buen invitado el día de hoy. Exacto, un gran invitado, quien es director del programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jefe de programa académico de la Facultad de Teología y académico además de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde hace ya bastante tiempo, el profesor Juan Pablo Faúndez. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenidos. Buen día, Hans. Buen día, Padre Sebastián. ¿Ya es de la casa, profesor? Sí, pues, gracias por la invitación. Por parte de la radio. Dijimos tiempo atrás que estábamos disponibles y usted ha tomado la palabra, así que... Recogimos el guante, profesor. Exacto. Sí. Bueno, y sobre todo para hablar sobre un tema tan importante como es este mensaje, ¿no es cierto?, tras la asamblea número 129, plenaria y de actualidad, donde se han reunido los obispos, un tema que nos obliga y nos invita a conversar, Padre Sebastián, ¿no? Sí, y yo creo que lo más importante es poder también ir desmenuzando el mensaje de la declaración de la asamblea plenaria, porque nos ayuda también a entender la realidad eclesial y nacional que los obispos nos proponen y también cómo poder desde ahí interesarnos por estos tópicos que son tan importantes hoy día y tan relevantes. Por de pronto, una de las cosas necesarias, primero, antes de partir como los tópicos específicos, es entender todavía por qué para nosotros como católicos es tan importante escuchar la voz de nuestros pastores. Porque es tan importante en el fondo entender y esforzarse, pienso yo, de parte del cuerpo episcopal, en hacer esta declaración y en hablarle en el fondo a la iglesia y a la nación. Y en el fondo hacernos más conscientes a nosotros de esta importancia de escuchar esta voz y en ese sentido poder invitarnos a reflexionar sobre lo que pasa en Chile. ¿Por qué para usted también, profesor, es tan importante poder estar atento a lo que nos digan los obispos? Bueno, muchas gracias. Parto respondiendo esto quizás desde la experiencia que vamos a vivir próximamente esta semana, ¿no es cierto?, la celebración de Pentecostés, donde estaban precisamente junto a la Virgen los apóstoles reunidos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, les da fuerza, capacidad de discernimiento, que es lo mismo que acontece con nuestro obispo y la conferencia episcopal, para estar atentos desde esta inspiración del Señor a lo que está aconteciendo en nuestro país y por lo tanto dando ellos algunas visualizaciones, aproximaciones, diríamos como zoom, ¿no es cierto?, a las realidades que son más urgentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista del vínculo Iglesia-Estado, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, temas de naturaleza. Esta declaración partió precisamente haciendo una especial atención al tema de los incendios que hemos vivido en Valparaíso, para que estuviéramos justamente con el corazón implicado en ello. Entonces, es una cuestión muy importante, en el fondo, reconocer como iglesia que somos un cuerpo, una comunidad donde cada miembro cumple su función, y en el caso de los obispos hacen presente a Cristo cabeza, que nos orienta, que nos da lineamientos fundamentales, que después el resto del pueblo de Dios tiene que cada uno, en la medida de sus capacidades, ir viendo cómo las hace suyas, las aplica, las orienta. Y entonces es muy importante para el sentido de comunión eclesial escuchar esa orientación. Y en ese sentido también hay algunos tópicos que son súper relevantes, que yo creo que todos nosotros como ciudadanos de a pie no hemos dado cuenta. En el fondo, los tópicos, por ejemplo, de la migración, la polarización política, que son cosas que los obispos van tratando, la corrupción y también la violencia que hemos tenido que enfrentar en estos últimos meses. O sea, sin ir más lejos, claro. ¿No es cierto?, el asesinato de los 3 carabineros en el sur del país, Padre Sebastián, profesor, nos invita, claro, a poder quizás ponernos en la línea de lo que han reflexionado y comentado los obispos en búsqueda de un reencuentro de la comunión, ¿no es cierto?, del reencuentro de la sociedad chilena tras un momento de violencia tan fuerte, Padre, ¿no? Sí. Y ahí en el fondo la pregunta también, ¿por qué es tan importante que los obispos vayan guiándonos un poco en la reflexión moral también, o ética de lo que pasa en la sociedad, y cómo también nos hacen también más conscientes a nosotros de la responsabilidad que tenemos como creyentes frente a lo que pasa en el mundo? Uh-huh. Bueno, a ver, hay que tener presente siempre, y lo digo también para los radioescuchas y quienes nos están mirando también a través de nuestras pantallas, la importancia de los laicos, los laicos y la relación con los obispos. En el sentido que los obispos, hay una antigua declaración del Vaticano II, Libertatis Nuncio, Libertatis Consciencia, que hablaba de que no es a los obispos a quienes les toca concretamente estar participando en el ámbito de la política, de la educación, de situaciones específicas, donde en la sociedad a quien le toca esa tarea es precisamente al laico, a la laica, ¿ya?, que somos todos los no ordenados,
que tenemos una tarea muy importante en ese contexto, y entonces a eso me refería antes con la adecuada comunión. O sea, los obispos se dedican a esto, están 100% preocupados de acompañar estas realidades, interpretarlas desde la luz del Evangelio, y entonces dan algunas orientaciones y algunos señalamientos que después los laicos tenemos que saber interpretar, y también pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, saber cómo actuar frente a ellos. Porque ante la pregunta que hacía Hans también, o su reflexión, claro, no es que los obispos se junten como cualquier grupo humano, ¿no es cierto?, a reflexionar desde sus criterios intelectuales y personales, sino que lo que partía diciendo en un principio, somos conscientes de que ahí hay una presencia del Espíritu Santo que nos está iluminando, y por lo tanto las orientaciones que hacemos nosotros ni siquiera parten desde una sola ética, como decía Papa Benedicto, no se parte siendo cristiano porque sea esto una ética. La ética va a ser consecuencia del encuentro con la persona de Jesucristo, que transforma el corazón, y esa transformación del corazón permite que yo cambie mis actitudes. Entonces ahí está la gran diferencia, creo yo, que puede aportar la Iglesia frente a esto. No va a sugerir solamente cambios estructurales, dar más recursos en una cosa, poner más funcionarios en algún desempeño, sino que fundamentalmente apuntar a la conversión del corazón, porque de la conversión del corazón es donde va a salir una persona con actitudes renovadas. Lo dice el propio Jesucristo. No es lo de afuera lo que termina, ¿no es cierto?, lo que viene de afuera es lo que termina sanando al ser humano, sino que lo que sale del corazón. Lo que viene de afuera termina en el excusado, dice. En cambio, lo que sale del corazón, ahí pueden salir las intenciones malas, perversas, torcidas, o intenciones de bien. Entonces, la Iglesia apunta justamente a esa transformación del corazón con el anuncio del querigma. O sea, es el núcleo, creo yo, y es el núcleo de la conversión de la humanidad, porque si no vamos a estar toda la vida siempre buscando salidas estructurales de afuera, cambio de personas, pero si no apuntamos a la esencia de dónde surge el problema del mal humano y de las diferenciaciones injustificadas, vamos a estar dando siempre palos de ciego. Y en ese sentido la Iglesia tiene una palabra que es profética. En ese sentido, Padre Sebastián y profesor, que tocábamos delante, así por encima, digamos, profundizándolo un poco más, ¿de qué manera nosotros podemos vivir el acuerdo que nos proponen los obispos en el camino de violencia que hemos visto que ha ido escalando en el país? No solamente en el sur, que el hecho, digamos, como la guinda de la torta, en el fondo, ¿no es cierto? El hecho cúlmine más importante que hemos visto en el último tiempo acá en nuestro país, los policías asesinados de la forma que fueron, sí. No vale la pena repetirlo porque ya lo conocemos, y también la violencia del norte del país, que ocurre muchísimo en la zona extrema. ¿De qué forma nosotros podemos vivir el acuerdo que nos plantean los obispos en esta Asamblea 129? Bueno, yo pienso que lo primero, como decía recién, es tomar verdadera conciencia de esa transformación del corazón, de realmente generar en nuestro interior disposiciones y actitudes para que podamos ser transmisores de la paz. Y eso no se logra si no hay un encuentro íntimo con Jesucristo. Por eso digo que ese es el tema nuclear. Porque, claro, después podrán venir la participación que tengamos cada uno de nosotros en los contextos sociales, yo como profesor universitario, el político católico como político discutiendo en el Parlamento, pero si cada uno de nosotros no parte primero con ese vínculo íntimo con Jesucristo, probablemente lo que vamos a terminar diciendo son nuestras propias ideas, nuestros propios criterios, va a salir nuestra rabia, nuestra rebeldía, y entonces por eso es tan importante estar unido a la vid, como ha sido también la temática de estos evangelios últimos, ¿no es cierto? Sin mí no podéis hacer nada. Y si queremos realmente actuar como agentes de bien, tenemos que mirar a Jesucristo y ver cómo Él nos orienta. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual, ante las tensiones sociales que hay, es muy importante que los creyentes, los católicos particularmente, estemos realmente en esa intimidad comunitaria, unidos a la Eucaristía, unidos a lo que nos quiere revelar también el pontificado de Francisco, sobre todos estos temas sociales en los cuales él ha dado también orientaciones que son súper claras, en un lenguaje muy directo, problemas del medio ambiente, de los que se hablan también ahí. Bueno, está Laudato Si, Laudate Deum, Fratelli Tutti, sobre temas de amistad social. Entonces, yo creo que como católicos es importante que también nos dediquemos a formarnos en este sentido, porque muchas veces uno se encuentra con católicos que terminan respondiendo a partir de sus propias ideas o cómo interpretan la opinión del político X, etcétera, y uno dice, ¿dónde está la transmisión que yo esperaría de ese católico de la visión social de la Iglesia, por ejemplo? Conocimiento de doctrina social, criterios, de valores, de principios, y para eso hay que formarse. Entonces, yo creo que es importante en este tiempo en el que estamos tener una actitud de conversión en ese sentido.
Y algunos criterios concretos, por ejemplo, para nuestras personas auditores que siempre nos escuchan, ¿no? Que les toca convivir todos los días de repente con el mal en el mundo, con situaciones complejas de crisis, con de repente conflicto. Hoy día, yo ahí como párroco en mi parroquia, siempre la gente me padre, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo en el fondo? Hay cosas que son más difíciles que otras. Y según su experiencia, profesor, también, ¿cuáles son algunos criterios que hoy día son esenciales para la convivencia fraterna en la sociedad o que nos falten reforzar? A ver, bueno, para no redundar en lo que decía antes, ¿no es cierto?, en torno a la necesidad de estar unido al Señor. Claro. Porque Él lo que plantea frente a estas mismas cuestiones sociales, ¿no es cierto?, el que te golpea una mejilla, ofrécele también la otra, el que toma lo que estudia no se lo reclame. Ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Ah? Entonces, ahí la importancia de realmente estar unido en una fuerte oración, en una relación sacramental. Y de ahí pasar ya a lo que implica, bueno, ¿cómo asumo yo esto a la hora de tomar criterios? De plantearme según las situaciones puntuales que estoy viviendo dentro de mi familia, dentro de la situación parroquial, dentro de la realidad del trabajo. Hoy día se da una atención muy fuerte también en temas laborales. Hay mucha gente que está, por todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, en una situación de mucha tensión, mucha exigencia laboral, todo esto que hemos visto también con la famosa ley de las 40 horas, ¿no es cierto?, con todas estas interpretaciones un poco torcidas que se hicieron y donde la gente también se siente vulnerada en ese sentido. Entonces, hay una serie de tensiones que hoy día estamos viviendo. Y yo creo que una de las formas de resolver este problema desde nosotros como creyentes, ¿no es cierto?, sin pedir a los otros que necesariamente miren la vida como nosotros, ni los urjamos, que uno de los criterios que el Vaticano II quiso resaltar, es disponernos al diálogo para dar razones, explicaciones a la luz de lo que nos está revelando el Evangelio. Y en ese sentido es que yo hablo de esta formación, o sea, concretamente, la doctrina social de la Iglesia tiene principios: dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad, participación, opción preferencial por los pobres, destino universal de los bienes. Si uno conociera esos contenidos y supiera cómo se aplica, tendría respuestas para el tema de impuestos, problemas para las discusiones en los colegios, respuestas para situaciones en la vida política. Entonces, tenemos ahí los elementos y sin embargo no los ocupamos. Y eso, atención, no los ocupamos laicos y a veces tampoco los clérigos. Sí, claro. Lo digo con mucho respeto, pero tiempo atrás hicimos un seminario en la universidad donde trabajamos salmos y doctrina social de la Iglesia. Se inscribieron más de 300 sacerdotes de todo Chile. Y una de las motivaciones que tenían por hacer el programa era porque sabían poco de doctrina social de la Iglesia. O la confundían, la politizaban, la veían desde una perspectiva errónea por el hecho de hablar de social. Se pensaba como que era una cosa media socialista, marxista, y había que empezar a aclarar que esto no es así. Entonces, yo creo que la Iglesia en su sabiduría, ¿no es cierto?, milenaria, ha ido a lo largo de la historia dándonos una serie de elementos y herramientas que nosotros a veces no las hemos tomado muy en consideración. Y a veces llegan momentos críticos como este de nuestra sociedad contemporánea donde hay que acudir a esos elementos. Tal cual, así es. Seguimos junto a ustedes pastoreando la actualidad a través de Radio Estela Maris y por supuesto las redes sociales del Obispado de Valparaíso con la Delegación para las Comunicaciones. Hoy estamos conversando con Juan Pablo Faúndez, quien es director del Programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y jefe del programa académico de la Facultad de Teología de la misma universidad, nuestra casa de estudios ligada a nuestro Obispado de Valparaíso. Cambiando de tema, Padre Sebastián, avanzando, ¿no es cierto?, en la actualidad, podríamos decir también muy actual, porque esto sucedió ayer y lo conocimos como noticia esta semana. La Nunciatura Apostólica de Chile comunicó que su santidad, el Papa Francisco, ha nombrado nuncio apostólico en Venezuela a Monseñor Alberto Ortega Martín, quien hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta ayer, nuncio apostólico de Chile. En este marco, ¿cuál es el rol, profesor, del nuncio en nuestro país y posteriormente en Venezuela? Bueno, primero que todo quiero aprovechar esta instancia para agradecer a don Antonio porque hemos tenido con él don Alberto, una relación cercanísima. Ha venido a la universidad, ha estado con nosotros varios días, hemos tenido una relación muy cercana por los temas de la Facultad de Teología, también por el programa de Licenciatura de Derecho Canónico, que al final quizás vamos a hablar algo de eso, ¿no es cierto?, donde actuó directamente enviando documentación, recibiendo, etcétera. Bueno, digo eso porque de alguna manera la función del nuncio es eso, ¿no es cierto?, es el legado pontificio, el representante de la Santa Sede en nuestro país, que tiene por lo tanto la función, como la Santa Sede es una
un sujeto internacional de derecho público, ¿no es cierto?, la función de relacionarse con los estados, enviando sus legaciones, que son como los embajadores, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo siendo los encargados de visualizar que la enseñanza del Romano Pontífice se aterrice, se concrete de buena forma, estar disponible para los tratados que se puedan hacer entre la Santa Sede y los estados, para la participación en organismos internacionales. O sea, es una función que tiene un ribete diplomático evidente, ¿no es cierto? Muchas veces, además, como ocurre en Chile, ¿no es cierto?, el nuncio es el decano del conjunto de embajadores. ¿Sí? Claro. Y entonces esa dimensión política es muy importante, pero tiene esta particularidad, y es que, por una parte, tiene esa relación, y por otro lado también es el que se encarga directamente de hacernos presente el mensaje del Papa Francisco. Cada vez que nosotros invitamos al nuncio, es muy bonito escucharlo, porque efectivamente él empieza a hablar y de repente dice, recordando lo que nos ha dicho el Papa en esto. Entonces es como una especie de sintetizador y transmisor directo de lo que dice el Papa. La tarea en Venezuela no menor, ¿no es cierto?, pero yo creo que es, de alguna manera, la elección de su persona obedece a sus cualidades personales. Yo creo que hemos tenido la suerte de tener un nuncio maravilloso desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, con una cercanía, un trato personal que realmente, la experiencia que hemos tenido nosotros desde la universidad, nos ha dejado sin palabras. Muchas veces una real disposición, apertura, confianza a la hora de preguntar, a la hora de escuchar. Y obviamente que la situación de Venezuela amerita una persona que tenga esa dimensión de cualidades humanas muy importantes, ¿no es cierto?, para tratar de articular situaciones que sabemos que son cada día más complejas, ¿no? Entonces, es un hombre de Dios que va ahí, pero al mismo tiempo con cualidades y atributos personales que yo creo que el Papa los ha tenido especialmente en cuenta para esta decisión. Aquí nuestro equipo lo quiere mucho también, tuvieron la suerte de poder estar con él en Isla Pascua cubriendo ahí distintas actividades. Oiga, pero juntamente el rol del nuncio nos da una invitación a poder reflexionar sobre la importancia de estas estructuras eclesiales que nacen del derecho canónico, pero que en el fondo tienen una relevancia importante en la sociedad civil. Entonces, ¿por qué es tan importante para la Iglesia Católica en ese sentido salvaguardar estas estructuras diplomáticas? Y en el fondo preocuparse por validarlas y tener personas con talentos específicos en lugares históricos importantes. Uh-huh. Bueno, eso obedece en primer lugar a razones históricas. Tengamos presente que toda esta vinculación de legación, todo lo que fue el desarrollo del derecho canónico en relación con estos temas, por ejemplo, es muy anterior a los ordenamientos civiles. Y por lo tanto tienen una autonomía propia respecto a lo que va a ser después el ordenamiento civil. Como nada es casualidad, de hecho, estamos en estos días ante una respuesta que dio don Agustín Esquella, una intervención que nos tocó hacer el fin de semana respecto a la sanción que da la Santa Sede al padre Berrío, donde él en una carta plantea una, creo yo, suerte de confusión entre lo que es la dimensión jurídica canónica y la civil, carta que hoy día precisamente con un grupo de profesores, en este caso no de la Pontificia del Paraíso, sino que de la Pontificia de Santiago, donde también me toca desempeñar docencia, quisimos responder por un tema no de generar polémica, sino que fundamentalmente por este deber académico de decir lo que las cosas son, sí, claro. Unir sin confundir, distinguir sin separar, es una máxima siempre del derecho, y en ese sentido señalar que son ámbitos diferentes. Perdón que me fuera a este punto, pero sí, tiene que ver con la pregunta, en el sentido de que el derecho canónico es muy anterior al ordenamiento de los distintos estados y tiene su autonomía propia, que incluso está reconocida por cada uno de los estados, y Chile lo reconoce explícitamente, ya desde el Código Civil y en la Constitución y en adelante. Entonces, perfectamente pueden convivir ámbitos jurídicos distintos, el canónico por un lado y el civil por otro. Y entonces lo que ocurre en muchos casos es que la justicia canónica sanciona, incluso a veces cuando la justicia civil no lo ha hecho. Pensemos en el caso del padre Caraime, por ejemplo, había prescrito ya la posibilidad de hacerlo y sin embargo canónicamente fue sancionado. Entonces yo creo que es sano respetar en el contexto cívico, ¿no es cierto?, para no generar un Estado laicista, sino que efectivamente un Estado que respete la laicidad, que se resguarden estos dos ámbitos jurisdiccionales. En ese sentido, profesor, perdón, ¿cómo podríamos entonces explicarle bien a alguien que hoy día confunde justamente los espacios de actuación del derecho canónico con el derecho civil o penal hoy día, y cómo podríamos en el fondo aclarar mejor el rol que el derecho tiene
dentro de la Iglesia, para qué está en el fondo establecido, y cuál es en el fondo al final también su fin, porque yo creo que entendiendo eso, la gente civil que a lo mejor no es creyente y que quizás está viendo esta entrevista, ¿por qué no?, va a poder también de alguna forma tener más luces para poder decir, ya, perfecto, son dos caminos autónomos, pero que en el fondo en algún punto también convergen, tienen que convivir. Sí, claro. Sí, mira, interesante la pregunta, porque uno a veces el derecho lo ve, lo descubre como persona de a pie, digamos, por los temas penales, sentencias, cuestiones como la que ha pasado ahora. Pero mucho antes de eso, el derecho tiene una función, ante la pregunta, reguladora, una función de organización. Yo siempre digo a mis alumnos, el derecho es como el cauce de un río. El río de gracia, que es el espíritu, cuando hablamos del derecho canónico, ¿no es cierto?, podría llevarnos a hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. Tiene que haber un cauce que le diga, por ejemplo, al presbítero, usted tiene estas funciones, el laico tiene otras. El obispo, para ser elegido obispo, se tiene que cumplir tales requisitos. Las funciones del romano pontífice son estas. Si usted tiene un problema matrimonial, puede llevar su caso a un tribunal donde se va a dar una sentencia que tendrá que ver con la situación de ustedes en particular. O sea, el derecho da a cada cual lo suyo. Y entonces, por lo tanto, lo que primero hace es ordenar. Y dentro de toda esta funcionalidad, también de lo que se encarga es de, porque tiene que dar a cada cual lo suyo, sancionar cuando alguien ha cometido alguna situación que no va a ser vista desde el punto de vista de lo que son delitos civiles. O sea, no es que la iglesia se va a meter a sancionar delitos civiles, sino que para ella hay situaciones que ya no solo son pecados, sino que pasan a otra dimensión, que son considerados delitos, y esos delitos la iglesia, a través de un derecho penal canónico, tiene la posibilidad de sancionarlos. Y eso es lo que ha hecho en este caso. Entonces, respetando siempre la jurisdicción civil, que es la que tiene que hacer lo suyo, con sus propios tribunales, la justicia canónica, con sus tribunales propios también, tiene procedimientos establecidos, sanciones, ¿no es cierto? Y es lo que en el fondo se pide respetar. Y por eso que el derecho canónico se estudia en tantos años. Son 5 años de formación de una licenciatura que es equivalente a una licenciatura del mundo civil, porque hay un derecho penal, derecho procesal, derecho que tiene que ver con las instituciones, con las fuentes, o sea, muchos ámbitos. Entonces, no sé si con lo que explico puede aclararse un poco, pero en el fondo es generar o suscitar en las personas que se den cuenta que estamos ante ámbitos jurisdiccionales que son distintos y que recíprocamente se tienen que respetar. Chile, como decimos en la carta de hoy día con los colegas de la universidad, ha firmado más de 60 vínculos, ¿no es cierto?, con documentos internacionales que tienen que ver con esto, la libertad de conciencia, libertad de culto, donde estos ámbitos se tienen que respetar. Nuestra propia Constitución también lo resguarda. Entonces, no respetar eso, en el fondo, lesionaría efectivamente estas garantías fundamentales con las que nosotros debemos contar. Y porque también desde el punto de vista de las instituciones, toda institución también, dependiendo de la antigüedad que tenga, va armando una estructura protocolar o de comportamiento interno que también implica sanción. O sea, toda institución grande tiene un reglamento que hay que cumplir. Exacto. Y claro, nosotros somos una institución grande, pero además antigua, que en el fondo tenemos un derecho al final del día que nos norma a todos. Y fíjense que este derecho canónico, derecho de la iglesia, incluso antes que fuera codificado, porque los códigos son recientes, del siglo XX, 1917 fue el primer código, 1983 el segundo, pero ya desde la iglesia primitiva había un derecho. Si uno lee las cartas, ¿no es cierto?, de San Pablo, hay decisiones jurídicas que se toman respecto a hermanos, respecto a quién hace tal función, tal otra. En la historia del pueblo de Israel ya también hay muchas decisiones jurídicas, claro, y entonces cuando incluso parte la vida de la iglesia, muchas veces, incluso siendo Roma, ¿no es cierto?, reconocida a lo largo de la historia por su calidad a la hora de generar el derecho, muchas veces los propios no creyentes se dirigían ante los apóstoles para que él resolviera sus problemas jurídicos. Entonces, había ya en esa época de la iglesia primitiva una interrelación entre ciudadanía romana y iglesia católica, donde los temas jurídicos muchas veces iban de un lado hacia otro. Y San Pablo precisamente reta a algunos hermanos, ¿no es cierto?, que de repente dice, ¿por qué van a revisar estos asuntos al ámbito civil si tenemos la posibilidad de resolverlos dentro de nuestros contextos comunitarios? Entonces, imagínense lo antiguo que tiene que ver con esto. Seguimos conversando, seguimos junto a ustedes, estamos pastoreando la actualidad a través de Radio Estela Maris y los canales digitales de la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Hoy, ¿no es cierto?, con el invitado Juan Pablo Faúndez, director del programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además jefe del programa académico de la Facultad de Teología. A propósito que tocaba adelante, profesor, sobre el derecho canónico, vino, ¿no es cierto?, hasta acá, Monseñor Alberto Ortega, para estar presente en esta inauguración, en este lanzamiento del programa de licenciatura de Derecho Canónico. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo se está desarrollando este programa?
Sí, bueno, yo quiero destacar que justamente don Alberto es doctor en Derecho Canónico, además, entonces tiene una cercanía muy directa con la disciplina. Él efectivamente estuvo junto a nuestro obispo, don Jorge Patricio, monseñor Chomalí, monseñor Bravo, otros obispos, autoridades de la iglesia que estuvieron presentes. Fue una semana que realmente Valparaíso, yo creo que nuestra universidad brilló desde el punto de vista de lo que fue todo ese lanzamiento. Y bueno, ese mismo día empezaron las clases. Tenemos 28 laicos y laicas que se están formando, provenientes de todas las regiones de Chile, y ellos están haciendo su bienio filosófico-teológico. Primero son 2 años de filosofía y teología, y una vez que terminen esos 2 años se incorporarán después todos los ordenados, o sea, diáconos, sacerdotes e incluso obispos, que nos han dicho algunos que les gustaría seguir el programa de licenciatura en esa segunda etapa. Como ellos ya tienen hecho por formación de seminario filosofía y teología, entonces se unen a los 3 años jurídicos y seguirán entonces hacia adelante. Yo pienso que el grupo total, ¿no?, cuando incorpore a los clérigos, va a llegar a ser unas 60 personas. O sea, vamos a tener unos 50, 60 nuevos canonistas en Chile que van a poder responder a esta necesidad que tenía el programa, en el fondo. La Conferencia Episcopal hace más de 15 años había solicitado que la Asociación Chilena de Derecho Canónico, de la que formamos parte de su directiva, pudiera gestionar esto. Se hicieron muchos pasos y bueno, se concretó finalmente con la PUCB esta vinculación, y lo que pedía la conferencia era que precisamente se pudiera dar atención directa a los fieles en todas las diócesis, constituyendo tribunales eclesiásticos en todas las diócesis, porque ahora hay tribunales en 7 solamente de las 28 me parece que existen en todo el país. Entonces imagínense, prácticamente 2/3 de diócesis sin tribunales eclesiásticos. ¿Y qué significaba eso? Que una persona que quisiera interponer un recurso, una causa de nulidad matrimonial, etcétera, tenía que muchas veces viajar desde una región a otra, y ahora la idea es que en todas las diócesis haya tribunales y por lo tanto se le dé esta posibilidad a los fieles de que acudan directamente a sus tribunales a poder resolver sus asuntos. Entonces es un tema, desde el punto de vista de la estructura eclesiástica, como decíamos delante, muy importante, muy importante. No teníamos nosotros, en el fondo, ninguna facultad de teología que entregara esta licenciatura. Somos los primeros en el país, en el fondo. Yo sé que en Argentina, en Brasil. ¿Y qué es lo importante también de poder seguir motivando a las personas que a lo mejor se preparan en teología, por ejemplo en nuestra universidad? ¿Por qué es tan importante que también esta especialización en Derecho sea algo necesario para la pastoral? Porque a veces la gente ve el derecho como una cuestión netamente organizacional o normativa, pero en el fondo tiene una real finalidad pastoral. Exactamente. Antes sí quiero precisar algo, ya, por si me está escuchando algún español o algo y me dice, aquí no están hablando de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y quiero decir lo siguiente, perfecto, que claro. La Católica del Paraíso, la Facultad de Teología, no tiene la potestad de dar grados en Derecho Canónico, sino que es la Facultad Eclesiástica de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces, por eso el vínculo que hicimos, el convenio, es porque ellos van a dar el grado en Derecho Canónico y nosotros como Facultad de Teología estamos dando el bienio filosófico-teológico, y después seremos los administradores de la etapa jurídica. Eso significa que vendrán a nuestra universidad también los sacerdotes y laicos a estudiar, y nosotros recibiremos y traeremos todos los semestres los profesores españoles, los tendremos en nuestra universidad, ¿ya? Pero el grado finalmente lo da Salamanca. Eso lo digo para aclararlo porque nosotros no podemos hacer eso. Y en cuanto a la pastoralidad del derecho, evidentemente, o sea, parto de una experiencia personal. Yo cuando llegué al doctorado, me presenté aquí, en esa época estaba monseñor Gonzalo Duarte, y me invitó a participar en el tribunal eclesiástico. Me dijo, Juan Pablo, fundamentalmente la tarea que tú vas a cumplir es pastoral, porque vas a atender a las personas, entre muchas otras que a veces la iglesia no quiere como hacerse cargo directamente de su sufrimiento, a este tipo de personas que tienen sufrimientos matrimoniales, historias familiares complejas, donde a veces hay temas de violencia, de enfermedad, lo que sea. Y entonces yo inmediatamente, atendiendo las primeras personas que empecé a recibir en el tribunal, me fui dando cuenta de esto. O sea, a veces se me decía, bueno, tiene 30 minutos para hablar con esta persona, y esos 30 minutos pasaban a ser 4 horas. Porque efectivamente sea una relación de secreto profesional, donde a veces me consta que en más de alguna ocasión se transmitieron al abogado canonista algunas cosas que ni siquiera a veces se le había hecho un sacerdote, y a veces pecados también. 30 años que pasaron, no he dicho nunca esto, en tal momento de mi vida aborté, por ejemplo, se lo digo a usted por primera vez, y eso significó tal problema en mi matrimonio, esto. Entonces, para ser canonista hay que tener esa sensibilidad pastoral, o sea, más allá de saber normas, manejar plazos, qué recursos voy a interponer, tener esa capacidad de poder acompañar el sufrimiento de la persona, tratar de hacer lo propio y desde ahí conducir
para lograr efectivamente esclarecer la verdad. Los procesos de nulidad son procesos que llevan a eso, siempre como una oración, cuando se recibe un testigo, donde se le invita a hablar en la verdad, que ponga la mano encima de la Sagrada Escritura para que hablen la verdad, y en el fondo es un ambiente muy favorable que invita a que la persona realmente se dé cuenta que aquí estamos tratando de esclarecer lo mejor que se puede hacer para la realidad de esas personas, de los hijos, para preservar el matrimonio como un sacramento de servicio de la Iglesia, que eso no se nos tiene que olvidar. Y de refilón, yo lo que siempre voy deduciendo también, y lo empleo en mis clases después del matrimonio y derecho matrimonial, es que necesitamos una formación mucho más profunda en lo que es el matrimonio. Son 2 sacramentos de servicio, el orden, que tiene muchos años de preparación, y el matrimonio con 4 charlitas, y parte del matrimonio no alcanza, y entonces vienen las crisis en las que estamos metidos hoy día, como se decía en la Carta de los Obispos, ¿no es cierto?, de problemas de todo tipo, y no se le han dado los recursos de discernimiento a esos matrimonios nuevos, sobre todo para que puedan enfrentarlo. Entonces hoy día nos encontramos con muchos matrimonios que a veces, volviendo de la luna de miel, presentan una causa de nulidad, o al año, o a los 2 años, porque vinieron las primeras crisis. Entonces yo creo que hay también un tema de responsabilidad social de la Iglesia, y ahí lo vinculo con derecho canónico y doctrina social, que tiene que ver con la formación seria de los matrimonios. Bueno, la Santa Sede ha estado atenta, Dicasterio Laico, Familia y Vida tiene actualmente, ¿no es cierto?, un nuevo criterio a través del Vademecum para la formación en el matrimonio, a través de como un itinerario formativo tipo catecumenal, y yo creo que eso hay que tomárselo en serio, porque los matrimonios necesitan ese tipo de formación. En el mundo civil pasa lo mismo, ¿no es cierto? Hoy día uno va a cualquier tribunal o oficina de registro civil y se da cuenta que hay más números de divorcio que números de matrimonio. La gente no se quiere casar. Entonces, el tema del matrimonio yo creo que es un desafío y un problema social de nuestro tiempo. Son más los que se salen que los que se inscriben. Exactamente, y a veces por prejuicio. Sí. ¿Cuántas veces uno se encuentra con un amigo que se ríe del matrimonio como diciendo, te tocó aquí? Y digo, oye, el matrimonio es una cosa muy distinta, y es vocación para la felicidad, para la procreación, para hacer un servicio en la sociedad. O sea, miremoslo desde una lógica de servicio. Tal cual. Sí. Muy bien, estamos ya casi finalizando. No sé, Padre Sebastián, si quiere profundizar alguna... No, yo creo que solamente decir que es muy importante la formación del derecho canónico. Yo creo que es muy necesario. Uno ve cómo los resultados pastorales del derecho, de los procesos y de la ayuda que en el fondo los tribunales hacen hoy día en la Iglesia, en Chile y en todas partes del mundo, son un consuelo para las personas. O sea, los católicos pueden en el fondo tener esa comunión con el Señor plena gracias en el fondo al trabajo de personas que se dedican justamente al ejercicio del derecho y al acompañamiento pastoral de él. Entonces, yo invito también a todos nuestros auditores a que puedan también seguir rezando por los profesores que están en la licenciatura de Derecho de nuestra universidad, pero además también por todas las personas que estén interesadas en esto, ¿no? Claro. Si todos los años en el fondo se abren plaza de postulación, ¿cómo es ese proceso para poder también invitar a la gente que se sume? Ya, respecto primero a lo central que decía el padre, el derecho sanador en ese sentido, el derecho canónico en particular es, yo creo que muy sanador. Yo lo veo en muchos casos donde las personas agradecen a la Iglesia haberle dado la posibilidad de un procedimiento de este tipo que les hizo entender su historia, reconciliarse. Hay muchos frutos de bien. La mala noticia es que esta formación en derecho canónico, y lo estuvimos anunciando bastante tiempo, especialmente a la gente que nos hacía preguntas, es solamente una cohorte, ¿ya? Es una cohorte. Eso significa que el grupo que entró es el grupo que va a llegar a término y no va a haber ingresos todos los años. ¿Ya? Lo que sí va a ocurrir es que cuando se acabe esta primera cohorte, vamos a evaluar con Salamanca si, porque esto va a generar probablemente más interés, entonces en estos años puede que haya muchos interesados, y eso es bueno que nos lo hagan saber, personas que quieran y no pudieron entrar, porque se va a estudiar al final de los 5 años si abrimos una segunda cohorte o no, ¿ya? Pero no va a ser una apertura sucesiva en los años. Sí. Okay. No es como una apertura de una carrera. Exacto, pregrado, exacto, claro, no. Exacto. Por todo lo que implica el traslado de profesores desde España hacia acá y todo, exactamente, para conseguir el final. Exactamente. Bueno, le queremos agradecer. Ha sido una conversación muy clara, directa, ¿no es cierto?, que nos enriquece desde todos los puntos de vista. Muchísimas gracias, profesor Juan Pablo Faúndez, por darse este minuto. Sabemos que tienes mucho tiempo ocupado, pero que tengamos este espacio para poder conversarlo ha sido de verdad muy valioso. Padre Sebastián, gracias también. A ustedes, como siempre, la radio. Por este momento. Profesor, la radio es su casa, así que muchas gracias. Lo sabemos y lo hemos asumido de esa forma, y le agradezco a ustedes también por la gentileza, la invitación, las preguntas muy atingentes de lo que estamos viviendo. Así que ojalá que sea una ayuda para todos los que están en su casa.
Muchas gracias. Bien, así estamos llegando al final de esta edición de Pastoreando la Actualidad a través de Radio Estela Maris, a través también de los canales digitales de la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Padre Sebastián, muchas gracias por la compañía. A ustedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias. Gracias.